Muchas gracias. Señora ministra, buenos días, muy amable. Buenos días, ¿cómo está Gustavo? Ayer estuvimos en una rueda de prensa en varios medios y bueno, aquí de nuevo para continuar la discusión. Gracias, ministra. Mire, estábamos hablando de algo fundamental para mucha gente en Colombia que nos estaba explicando el señor ministro del Interior, pero pues qué mejor que la ministra de Salud. Espinosa le planteaba al ministro del Interior que el presidente dice que no se acaban las EPS, pero el proyecto parece sugerir en alguna parte que sí se acaban. ¿Qué va a pasar con las EPS, señora ministra? Bueno, hay una realidad, Gustavo, es que en este momento la mayoría de las EPS no cumplen con los indicadores financieros de prestación de servicios y las exigencias mínimas de la Superintendencia de Salud. Pero además eso está pasando hace mucho tiempo. Y la realidad que hemos vivido en Colombia, y le pongo el ejemplo de Saludcoop, es que se liquida una EPS, se trasladan esos pacientes, se crea una nueva EPS, como en el caso de Medimás, luego se liquida Medimás, se trasladan a otra EPS, y eso ha sido así durante muchos años. En este momento ya el próximo año tendríamos 11.5 millones de colombianos que tendrían que ser trasladados porque las EPS en las que se encuentran no cumplen con los indicadores. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me he sentado con los representantes de las EPS que cumplen con indicadores que son aproximadamente 8. Con corte a diciembre habría que mirar las nuevas evaluaciones que hace la Superintendencia de Salud y ellos han dicho pues que trasladar estos ciudadanos a esas EPS pues entrarían en un castillo de naipes, en un castillo de naipes. El sistema se desploma, eso es una realidad, eso no lo produce la reforma, pero porque hay que buscar una alternativa. Esa es la realidad que tenemos hoy, porque pues uno frente a eso lo que podría hacer es simplemente decir, sigamos abriendo EPS, traslademos de un lado para el otro, y no nos parece justo con los ciudadanos de este país que sigan teniendo como ese tratamiento de ganado. Eso se ha hablado con los presidentes de las EPS, y eso también motiva la reforma. O sea, creemos que ya crear más EPS no tiene sentido, deben continuar aquellas que funcionan, pero ya bajo una labor territorializada, porque no tiene sentido una EPS que tiene 4 millones de afiliados, varios de ellos concentrados en unas ciudades, pero luego tiene a 200 o 300 en municipios pequeños donde muy poco puede hacer de gestión de la salud. Entonces, en ese sentido, ya las EPS que queden tendrían que asumir la territorialización de las personas que tienen afiliadas y la construcción del modelo de atención primaria en salud bajo las consideraciones que define el proyecto de ley en un capítulo que nosotros llamamos transición y evolución. ¿Y por qué se llama transición y evolución? Transición porque ahí se irán muchas EPS que tendrían que haber salido hace mucho tiempo, con o sin reforma. Y evolución porque algunas evolucionarán a formas territorializadas que pueda implementar un programa preventivo, eficaz, porque no podemos seguir en un sistema que solo atiende las enfermedades de alto costo y que no previene la enfermedad, la detecta y la atiende en el momento en que no se ha vuelto tan grave. Señora ministra de Salud, esto no es un tribunal ni mucho menos, y nosotros lo que intentamos es tratar de transmitir las inquietudes que tienen muchos colombianos que quizás no han tenido tiempo, y si lo hacen no lo entenderán del todo. El proyecto de ley, que entre otras cosas tendrá que ser discutido en el Congreso. Esto es un proyecto de ley y tendrá sus modificaciones y lo peluquearán y llegarán a concertaciones. Por eso le pregunto, mucha gente nos dice, ay, pero es que ahora se va a volver obligatorio, ya perdí el libre albedrío, ya no puedo escoger la EPS o la entidad que me va a atender, tengo que estar con toda mi familia en la misma o usar la que hay en el departamento. ¿Se pierde ese principio de libertad para el colombiano? Gustavo, hoy no hay principio de libertad. Dime cuál es el principio de libertad de los 1.7 millones de colombianos que se encuentran en Sabia Salud. Sabia Salud es una EPS, por ejemplo, que debía estar liquidada hace mucho tiempo. Esa EPS no se ha podido liquidar pues porque Sura no puede recibir a esos ciudadanos, simplemente porque si Sura los recibe, lo que ellos argumentan es aumenta la siniestralidad porque vienen con muchas enfermedades de estos pacientes y nos volvemos insostenibles. ¿Cuál es la posibilidad de selección de EPS que tienen los colombianos vulnerables? Porque es que lo que no podemos decirle nosotros a este país es que 11 millones de colombianos entonces son inviables, porque claro, quienes tienen peores condiciones económicas, están en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, son los más expuestos a enfermedades, porque tienen una calidad de vida distinta, porque tienen una alimentación, y resulta que estos ciudadanos son justamente los que las EPS que funcionan no pueden recibir. ¿Cuál es la posibilidad de elección que tienen esos colombianos? Hoy no la tienen, ninguna.
Nosotros estamos tratando hace rato de concertar con ellos. Venga, es que esto es un derecho fundamental e igualitario y todos deben ser atendidos, los ciudadanos, porque es una vida de manera igualitaria y no ha sido posible. Eso justifica mucho más la reforma, porque el gobierno tiene que buscar salidas para mirar dentro del nuevo modelo de salud qué respuesta le damos a esos 11 millones de colombianos que tienen que tener igual tratamiento y posibilidad de acceso a servicios de salud que cualquier ciudadano de las grandes ciudades o de los quintiles de ingresos más altos. Eso es un problema de inequidad que tiene el sistema ya hoy. Ministra, mire, lo que la gente quiere saber, me escribe una señora, Luisa, y me dice, si yo hoy tengo un médico que me atiende, por ejemplo el ginecólogo, a través de la EPS, ¿cómo me va a seguir atendiendo sin el aseguramiento? No, es que el aseguramiento no es la EPS. A ver, expliquemos qué es el aseguramiento. El aseguramiento hoy lo hace el Estado. ¿Cuál es el principio del aseguramiento? El sistema se financia por 3 mecanismos: el presupuesto general de la nación, que somos los impuestos que aportamos los colombianos, las cotizaciones que aportamos los trabajadores, que de acuerdo a la Corte Constitucional son recursos públicos, y los recursos de los empresarios, que de acuerdo a la Corte Constitucional son recursos para fiscales también públicos, y los recursos de los empresarios son minoritarios frente a los trabajadores. Es decir, la salud está financiada por recursos de todos. Esos recursos entran a un fondo de solidaridad y el aseguramiento tiene que ver con que todos pagamos de acuerdo a nuestras capacidades, pero los que no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Carolina Corcho pagó al Estado por ser trabajadora con su cotización, pero Carolina Corcho no se enferma, en el que se enferma, con esa plata que Carolina Corcho, Gustavo y los que no nos enfermamos, se financian esas enfermedades de alto costo. Ese es el aseguramiento, no el EPS. El aseguramiento se mantiene en el proyecto de ley. Colombia ha tenido un sistema de aseguramiento social, eso fue un gran avance de la ley 100, el principio de solidaridad en la financiación, eso se mantiene. Entonces aquí no se va a ver comprometido de ninguna manera ni la financiación del sistema, antes se va a mejorar, porque en los estudios económicos que nosotros estamos proyectando un crecimiento del sector salud de 1 punto porcentual del PIB, es decir, eso más o menos son entre 11, 12 billones de pesos. Es decir, va a aumentar los recursos, todos vamos a continuar con la protección financiera. Lo que pasa es que vamos a reorganizar el sistema de una manera distinta para que sea más cercano al ciudadano en todo Colombia. Sí, pero ministra, la reforma, digamos, que es muy entendible y tiene un componente muy valioso para la gente que en las esquinas del país no tiene ningún tipo de salud. Pero de nuevo a la pregunta que hacía la señora que le manda Gustavo, si hay una señora feliz con su EPS, le ha funcionado su ginecólogo, va a la clínica que ha querido y la han atendido, ¿eso le va a cambiar irremediablemente o va a poder escoger? Va a seguir feliz. Lo que pasa es que lo que queremos es que la mitad de los colombianos que no gozan de eso lleguen al punto de esa señora donde está, que es feliz. Porque todos, a la persona que la atiende el ginecólogo, la EPS la atiende hoy en un centro de atención primaria en salud. Usted no puede ir al ginecólogo si no pasa por el médico general. Cierto, ella va a seguir adscrita a ese centro de atención primaria en salud, que en el caso de ella es un centro de atención primaria en salud privado. Ese centro de atención primaria en salud va a tener una red público y privada, donde va a estar el ginecólogo. El que ya está adscrito a su centro de atención primaria en salud seguirá en su territorio en el centro de atención primaria en salud. De hecho, lo que nosotros queremos es que sea más cercano de donde usted vive, donde usted trabaja. El que quiera seguir, digamos, en el centro que tiene ahora, seguirá. Y el que quiera hacerlo más cerca a su casa, pues lo hará más cerca de su casa. Eso no se pierde. Ahí están las clínicas, los hospitales. Lo que pasa es que en la mitad de este país eso es lo que no pasa. La gente no tiene el acceso a ese centro de atención primaria en salud, ni siquiera al médico general y mucho menos al especialista. Pero además en las grandes ciudades, el año pasado, 350.000 personas, se presentaron quejas ante la Superintendencia de Salud suplicando por su vida. Y las quejas no las presentan los campesinos, porque allá se accede poco a esos recursos virtuales para quejarse, también es en las grandes ciudades. Es decir, tenemos barreras de acceso también en las grandes ciudades. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pretendemos es que el que hoy es feliz con su médico seguirá siendo feliz. Pero tenemos que llevar a todos los colombianos a ese nivel de igualdad frente al acceso al servicio de salud. Ministra, ¿qué pasa con los planes de medicina prepagada que hoy muchos colombianos tienen y que los prestan las EPS? ¿Esos desaparecen? No se afectan. Las EPS pueden seguir con sus planes de prepagada. Eso no tiene problema.
El que quiera hacer inversiones privadas, pagos privados para prestar servicios de prepagadas, eso no tiene problema. El proyecto de ley solamente dice que no se debe discriminar a un ciudadano. Por ejemplo, si llega a un servicio, a una clínica, la EP, se debe tener separado las camas de la prepagada de las camas de la atención general, porque pasa a veces que discriminan al paciente que llega por el sistema nacional. Pero digamos, eso es un asunto soluble y las prepagadas no serán afectadas, podrán continuar en una política de mercado. Yo creo que eso se respeta. Digamos, este proyecto de ley debe respetarse en Colombia. La gente, y de nuevo sobre la posibilidad de elección, el que tenga una prepagada puede ir a la Fundación Santa Fe si quiere, o a la Clínica del Country si quiere, o a la cardioinfantil si quiere, en el caso de Bogotá, o tiene que ir a su centro de atención primaria y ahí le van a decir a dónde va. Si me levanto ya que me está dando un aneurisma. No, la prepagada es un asunto independiente. La prepagada seguirá funcionando como hoy está funcionando sin ningún problema, porque eso es un mercado privado y cualquier ciudadano tiene todo el derecho a hacer una transacción con un privado para comprar un servicio o un seguro de salud. Eso no tiene problema. Ministra, ¿qué dice la reforma sobre el costo de las medicinas, que son la tercera parte de todo el gasto en salud? ¿La reforma habla del costo de las medicinas o no? Pues es que para eso no se necesita la reforma, porque en este momento ya hay una política de regulación de precios de medicamentos. La política de regulación de precios de medicamentos, que inclusive fue impulsada por Alejandro Gaviria, se debe mantener, porque nosotros estamos pagando medicinas supremamente costosas y eso vuelve inviable el gasto público del sector salud. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea es continuar con una política de regulación de precios de medicamentos y retomar, construir sobre lo construido, propuestas del gobierno Juan Manuel Santos, que tienen todos los países del mundo, donde se hace unas evaluaciones de tecnologías en salud que van a ingresar a los países. El Ministerio de Salud tiene un instituto de evaluación de tecnología en salud. En el proyecto de ley lo que nosotros proponemos es que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que es un organismo científico que define cuáles son las tecnologías que entra al país, tenga un carácter de financiación pública, porque tendría muchos conflictos de intereses, pues si lo financia la industria, porque si lo financia la industria, pues la industria que pueda pagarle, pues logrará que su tecnología ingrese, y yo creo que ahí tiene que haber un principio de ecuanimidad de la ciencia del Estado para tomar esas definiciones con el mayor rigor y ecuanimidad posible. Sí, ministra, una de las cosas que se establece también en el articulado, y ya de hecho pues ustedes lo habían anticipado con el presidente, es que la nueva EPS va a tener un papel fundamental en aquellas regiones en las que se están liquidando EPS, que como usted ha dicho pues no pueden seguir porque son inviables. Pero también llegan muchas preguntas, ministra, de personas que dicen la nueva EPS ha tenido problemas, hay algunas IPS que no quieren recibir a esos pacientes porque tienen problemas con los pagos. ¿Pueden estar tranquilos de que la nueva EPS va a tener el músculo para recoger a ese montón de gente que pueden ser millones? La nueva EPS es nuestra socia. Como vuelvo y te insisto, nosotros le hemos solicitado a Sura, a Sanitas, recíbanos a los ciudadanos y nos dicen, no, pues es que ya nos declaramos en quiebra. Entonces, miren los problemas estructurales que tiene el sistema, porque el Estado no puede tener un sistema donde hay millones de colombianos que son inviables. Eso no lo puede aceptar nuestro Estado de Derecho, y quiero que esto se entienda. Entonces, nosotros como alternativa, el gobierno tiene un socio que es la nueva EPS, y le decimos a la nueva EPS, bueno, venga, miremos los cálculos de cuánto tenemos que capitalizar, qué tenemos que fortalecer, porque nosotros no podemos seguir dejando estos ciudadanos en manos de EPS que no cumplen. La nueva EPS está dentro de esas EPS que cumplen la mayoría de requisitos de habilitación hasta el momento, y lo que requerimos es terminar, digamos, de acotar eso con la nueva EPS. Esa fue la conversación que tuvimos con la Junta Directiva para la recepción de esos ciudadanos y para construir el modelo territorializado de centros de atención primaria en salud y todo el modelo de atención primaria en salud. ¿Y por qué va a ser importante ese modelo? Porque es que ningún sistema de salud en el mundo puede ser sostenible, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista de la vida, si solo se dedica a atender la enfermedad. Y nosotros necesitamos empezar a detectar la enfermedad desde temprano, no dejarla avanzar, trabajar con los ciudadanos de la zona urbana y de lo rural. Son distintas formas de intervención para que tengan unas formas distintas de vida, hacer intervención en determinantes sociales de la salud. Esa es la vocación de la atención primaria en salud. Pero además porque tenemos 633 municipios sin puestos de salud, más de 300 sin sala de partos, medio país
no tiene los servicios básicos que un ser humano, que un bebé, que una madre debe tener. Un ser humano en el mundo, si hablamos de un derecho humano fundamental, debe tener cerca una consulta de medicina general, una sala de parto, un servicio de urgencias 24/7 sea o no rentable. El actual modelo dice que si, por ejemplo, en un municipio como Ignina, en el Chocó, en el Amazonas, esos servicios no son rentables, deben ser cerrados. Eso no puede ser aceptable por un Estado de Derecho. Allá se tiene que abrir esos servicios para que esos servicios sean financiados por el principio de solidaridad del aseguramiento social que vamos a mantener, porque se trata de la vida de los colombianos. Se trata de que un bebé en cualquier parte del territorio nacional pueda nacer con dignidad y que inclusive podamos morir con dignidad en cualquier territorio, parte del territorio nacional, sin que medie una discriminación estructural como la que hoy tenemos en Colombia. Ministra, mire, independientemente de las discusiones, aquí lo que importa es la gente y por eso le pregunto, porque me ha llegado la pregunta en 5 formas distintas. ¿Quién va a autorizar los medicamentos de un paciente? Pues en este momento las EPS, pero en el nuevo modelo, que es el modelo de la transición, no va a haber autorización, porque esa es otra de las barreras de acceso. Cuando nosotros vemos las quejas de la Superintendencia de Salud, el médico manda una orden médica. Y en esa orden médica se demora la EPS para autorizar. Y ahí se pueden perder días valiosos para iniciar un tratamiento. Eso pasa mucho en cáncer en Colombia. En cáncer en Colombia, el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento es un tiempo muy, muy prolongado. Y ahí se pierden momentos donde se pudo salvar una vida. Hay muchos sistemas de salud del mundo que no tienen ese mecanismo de autorización. Nosotros en nuestro proyecto eliminamos ese mecanismo de autorización. Ahora bien, nos dirán, va a haber un disparo del gasto en salud. Por eso vamos a diseñar otros mecanismos. Respetar la autonomía médica, pero eso fue el debate de la semana pasada donde me tergiversaron, pero debe haber autorregulación de los médicos. En unas juntas y unos comités de autorregulación, donde los médicos se autorregulen porque van a tener mucho poder en la ordenación con la fórmula médica, porque tenemos que proteger a los pacientes. No puede depender de una autorización administrativa mi vida cuando ya el médico conceptó que se requería eso. Vamos a hacer unas auditorías médicas muy rigurosas para que esto pueda hacerse como ocurre en muchos sistemas de salud del mundo. Señora Ministra de Salud, nos decía un experto más temprano aquí en 6 AM que es un costo enorme y es muy difícil de manejar lo que tiene que ver con atención domiciliaria. No podemos graduar médicos tan rápido. ¿Sí van a llegar los médicos cubanos? No, eso son parte de lo que se ha dicho para generar confusión, desinformación. En ningún momento nosotros estamos planteando en ese proyecto de ley lo de los médicos cubanos. Pero mire, Gustavo, y a la mesa de trabajo, es que aquí los médicos y los trabajadores de la salud son muy mal pagos. Y tú no puedes pretender que un médico, un especialista, se te vaya a trabajar a zonas dispersas y rurales, urbanas, y también rurales, porque también lo disperso es lo urbano, o si no, mire todo el sur de Bogotá. Por cualquier ingreso. Esto es un sistema que pauperizó y precarizó a los médicos, trabajadores y trabajadoras de la salud. Nosotros estamos generando un sistema de incentivos para que se pague mucho más a quien vaya a las zonas dispersas y rurales. Yo he hablado con varios colegas míos de las asociaciones médicas y ellos me dicen que nosotros estamos dispuestos, como especialistas inclusive, pero pues se nos debe pagar conforme al esfuerzo de estar en esas zonas apartadas del país. Entonces yo creo que esto es otro de los puntos centrales del proyecto de ley, es cambiar el incentivo. Aquí un médico gana más si trabaja en el norte de Bogotá que si gana en el Amazonas, cuando debería ganar más en el Amazonas porque el esfuerzo es mayor que tiene que hacer para estar allá. Eso es parte, digamos, de los elementos. Y no estamos diciendo que se le va a rebajar al médico que viva en Bogotá. El médico de Bogotá seguirá ganando, pero sí tenemos que hacer un mayor esfuerzo fiscal. Y el sistema tiene recursos para que el médico y el personal que trabaje en zona dispersa pueda tener el incentivo para irse. Sí, ministra, nos escriben también unos oyentes sobre el tema de salud mental. ¿Cómo va a cambiar esa atención? Por ejemplo, aquí actualmente en Bogotá, las clínicas públicas y las de EPS son, por ejemplo, La Paz y unos sitios que no son los mejores. ¿Se van a abrir al público las clínicas, las mejores clínicas, o eso solo va a ser servicio para la prepagada? ¿Quién atiende la salud mental? ¿El 123, una clínica, los CAPS?
Bueno, es que mira, yo que soy psiquiatra te digo lo siguiente, por supuesto que nosotros debemos seguir teniendo unidades de salud mental, pero el problema de la salud mental no lo vas a resolver en unidades de salud mental. En el mundo se resuelve más en la actividad extramural. Por eso nosotros queremos y tenemos dentro del modelo de atención que se va a implementar un psicólogo. Va a estar dentro del equipo básico que va a recorrer los territorios, que en el caso, por ejemplo, de Bogotá o de una ciudad ya no será el recorrido del territorio porque generalmente la gente de las urbes no pasa en su casa, entonces esos equipos recorrerán las escuelas, los espacios públicos, pero por ejemplo en un territorio ahí va a estar el médico, va a estar el auxiliar de enfermería, la jefe de enfermería y pusimos al psicólogo. ¿Y por qué es importante ese psicólogo? Porque en muchas zonas del país los pacientes con trastornos mentales, que son mis pacientes además, son pacientes que no pueden movilizarse, porque son pacientes en muchas ocasiones que se tornan agresivos cuando tienen cambios en sus comportamientos o en sus rutinas diarias. Entonces, en ese sentido, si el psicólogo va a su casa, evidentemente hace un acompañamiento, si detecta algo, habla con el médico general dice no, necesitamos ya el psiquiatra, entonces ya no tienes que poner a un campesino, como pasa acá, a que mensualmente vaya a recoger un medicamento de un psiquiatra con desplazamientos de 4 o 5 horas. Tienes ahí, y ese es el nivel primario, el médico general, tienes un psicólogo de apoyo, y ya donde el psiquiatra, y el paciente podrá ir cada 6 meses, y realmente al psiquiatra va a llegar el paciente que está descompensado. Porque parte del problema que tenemos en este momento es que los especialistas estamos viendo personas que están compensadas mensualmente y el que sí está descompensado y requiere tiene la cita 6 meses porque el sistema, como no hay un sistema de atención primaria en salud que filtre, porque ese es el objetivo de un sistema de atención primaria en salud, que haga un filtro, una detección temprana. Tú puedes evitar muchos suicidios con el trabajo con los jóvenes en sus comunidades, con el trabajo en las escuelas. Eso es lo que hacen los sistemas de salud en el mundo y con eso bajan los indicadores de impacto en salud mental. Oiga, ministra, ¿qué va a pasar con las clínicas de alta complejidad? ¿Van a terminar siendo sustituidas por clínicas y hospitales públicos que pueden ser muy buenos, pero no tienen el desarrollo y la experiencia de manera automática? No, para nada. Las clínicas de alta complejidad les va a ir muy bien, porque en este momento muchas de esas clínicas de alta complejidad, las EPS, les deben y no les pagan. Y nosotros queremos habilitar el pago directo para esas clínicas de alta complejidad. Miren, es muy importante para la audiencia entender, aquí no se está estatizando el sistema de salud. Es imposible estatizar el sistema de salud porque el 80% de la prestación de servicios de salud en Colombia es privada. Y además el sector privado prestado se ha visto muy afectado por la intermediación, han tenido que cerrar muchas IPS, que son las clínicas privadas por no pago. Entonces, en ese sentido, esas clínicas privadas van a ser parte de la red de prestación de servicios público y privada y van a recibir su pago directo. Se van a organizar, porque ocurre muchas veces que tenemos 5 clínicas de alta complejidad compitiendo todas por un paciente para hacer lo mismo. Cuando una se puede especializar un poco más en este tema de acuerdo al comportamiento epidemiológico, eso está estudiado, la planificación de la salud pública, la manera como funcionan los sistemas de salud en el mundo. Me puedo especializar un poco más de esto y voy a tener garantizados siempre los pacientes porque estoy especializado de acuerdo a un territorio de influencia. Eso va a ser muy importante en la reforma en términos de la organización de lo que llamamos las redes de prestación de servicios público y privadas. Ministra, hay muchas cosas que suenan muy bien y que son para el beneficio de los colombianos en todo esto de atención primaria, domicilio. ¿De dónde sale la plata para pagar todo esto? Porque es muy bonito, está muy bien planteado, suena maravilloso en muchos aspectos, pero ¿cuánto vale esta reforma? ¿Qué dice el ministro de Hacienda? No, el ministro de Hacienda está muy tranquilo, la reforma no es tan costosa porque muchos de los costos de la reforma son acumulados de fallas del anterior sistema o del actual sistema de salud. Por ejemplo, hay unas deudas que no están traducidas en pesos constantes que son de 23 billones de pesos de las EPS, en las cuentas por pagar de las EPS a proveedores clínicas y hospitales. Y la deuda que tiene el ADRES con las EPS es de 2.8. ¿Qué pasó allí? Y hay diversos estudios que demuestran que lo que el Estado paga ex ante a las EPS es suficiente. No hay una desfinanciación. Inclusive hay un estudio que dice que hay una diferencia entre lo que paga el Estado y los costos reales de lo que atienden las EPS. Inclusive lo que paga el Estado es superior. ¿Qué pasó allí? Allá hay un desbalance fuerte. Hay un desbalance y las EPS activas 10 billones de pesos
son deudas que no se han vencido, pero 6 billones de pesos son deudas vencidas y el ADRE les debe 2.8. ¿Qué pasa allí? Es una situación, digamos, compleja y frente a eso, pues, habrá que tomar decisiones de saneamiento fiscal que sean legales para el Estado porque ayuda a acuerdos privados, pero eso no es un problema de la reforma. Eso es un problema que nosotros heredamos del sistema. Otro problema, otro costo fiscal de la reforma, que en Colombia medio país esté abandonado en términos de infraestructura de prestación de servicios no es un problema de la reforma. Esto es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho no puede permitir que comunidades enteras tengan que caminar 8 o 10 horas para llegar a un servicio de salud. Por eso el gobierno, en el presupuesto general de la Nación, aprobó unos recursos para la construcción, mantenimiento, reposición de centros de atención primaria en salud donde se va a ubicar ese personal de la salud. Pero eso había que hacerlo con o sin reforma. Es un atraso de muchos años en Colombia con respecto a millones de colombianos, que es un acumulado que tenemos del anterior sistema. Oiga, ministra, yo no soy experto en esto, la que sabe es usted, pero la reforma dice que por cada 20.000 habitantes debe haber un centro de atención primaria con decenas de servicios. ¿Quién los va a hacer? ¿A cuándo? ¿A qué horas? ¿Con qué plata? Varios de esos ya existen, porque estamos hablando que serán centros de atención primaria público, privados y mixtos. En más de 800 municipios en Colombia, el único prestador que tú tienes es un prestador público. Es un hospital público generalmente quebrado y generalmente sin insumos. Eso es lo que pasa en 800 municipios de Colombia. Ahí es donde tiene que entrar el gobierno a fortalecer esos hospitales y también hay un capítulo de la reforma que establece unas medidas anticorrupción para proteger esos hospitales. Pero en lo urbano está lo privado. La infraestructura privada tiene centros de atención primaria en salud. Lo que pasa es que están en el norte y en el oriente de Bogotá. El esfuerzo que tendremos que hacer nosotros es ponerlos en el sur de Bogotá, contratarlos en el sur de Bogotá, porque es un derecho fundamental y uno de los elementos centrales del derecho fundamental es el acceso geográfico cercano a los servicios básicos que tiene que garantizar un sistema de salud, cualquier sistema de salud en el mundo. Eso es una deuda del Estado colombiano, que hay que hacerla. Entonces ya, con lo privado, tú podrías tener aproximadamente unos 1.200 en todo el país, desde el muestreo que nosotros tenemos. Lo público lo tiene también, pero lo tiene deteriorado. Lo tiene, muchos de esos están ya casi que en ruinas, porque como el sistema no les dio importancia a eso. A mí me tocó en Bogotá inaugurar salas de parto hermosas en el sur de Bogotá, pero las EPS no lo contratan, porque la contratan es a Usaquén. Entonces ponen a la materna a irse de Ciudad Bolívar a Usaquén cuando la República Hospitalaria tiene salas de parto muy dignas, muy bien hechas, casi que del nivel de un privado. Entonces ya si ponemos los recursos en la atención primaria, van a adquirir vida estas infraestructuras que salvan vidas en Colombia y en el mundo. Ministra, nos pregunta un oyente, Juan Manuel Arbeláez, ¿qué pasa si tengo aprobada desde 2022 una cirugía para finales de 2023 con mi cobertura total aprobada por mi EPS? Con esta reforma, ¿esa cobertura se mantiene, se pierde, se mantiene mi cirugía? Yo quiero decir a los colombianos, la reforma no afecta el aseguramiento, no afecta la cobertura, no afecta la financiación. Todos los colombianos van a continuar con la cobertura de sus tratamientos. Eso no tiene ningún problema y eso va a continuar. También van a seguir las clínicas, los hospitales, el personal de la salud donde los están atendiendo. Ministra, usted habla precisamente de fortalecer estos centros de atención primaria, estos hospitales que están en las regiones y que usted misma dice están quebrados. Están quebrados precisamente por la administración que les da el Estado, los gobernadores y los alcaldes que los tienen a cargo. Si ahora se les va a girar directamente los recursos a las gobernaciones y a las alcaldías a través de la ADRES, que es lo que plantea la reforma, ¿cómo van a hacer para que no se roben más recursos si tienen muchos más recursos disponibles? Bueno, primero aquí tienes una imprecisión. En ninguna parte del proyecto de ley dice que se le va a girar a gobernaciones y alcaldías a través de las ADRES. A ver, aclaremos esto. Hoy hay una parte de los recursos de la salud que manejan las alcaldías y las gobernaciones, que son los recursos del Sistema General de Participaciones, que las alcaldías y las gobernaciones utilizan para los programas de prevención y promoción, que son 1.2 billones de pesos, pero ellos se gastan la mitad en vigilancia epidemiológica y otra mitad en los programas. Cierto, esos son recursos ya hoy que manejan las alcaldías y las gobernaciones.
En este momento lo que nosotros hacemos es crear unos fondos regionales, pero sin situación de fondo. ¿Qué es sin situación de fondo? Los recursos nunca pasan por el territorio, ni por la alcaldía, ni por la gobernación, sino que el ADRES los contabiliza en la región para saber qué es lo que está pagando, pero se pagan directamente desde Bogotá. Esto es una figura que podría ser muy discutible, digamos, en términos de la descentralización, pero se ha utilizado mucho en el sector salud justamente por esa situación. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. En la reforma en ningún momento se está planteando que los recursos para la prestación de servicios vayan a entregarse a la alcaldía de gobernadores. Eso no se está planteando. Claro, ahí hay unas páginas muy técnicas donde dice que se utilizarán recursos de gobernaciones y alcaldías para pagar esto. Así ocurre hoy. El régimen subsidiado se financia con recursos de las alcaldías y las gobernaciones, pero manejados centralizadamente. Así pasa hoy. Pero vuelvo y repito, porque esto se ha dicho mucho y ha distorsionado mucho la verdad, dentro de la reforma, los recursos de la prestación de servicios no serán manejados por gobernaciones y alcaldías. Se manejan centralizadamente, se contabilizan en el territorio por un principio de transparencia, de mirar a ver a quién es que hay que pagarle allá, y se giran de manera directa a la clínica, al hospital. Eso es mucho más transparente que lo que hay hoy, porque lo que hay hoy es que se pagan esos recursos a la EPS, y ojo, razón por la que están quebradas los hospitales, no es solo la corrupción, es el no pago de las EPS. La situación de muchos hospitales es que la EPS hace una integración vertical de lo que más factura, que son las imágenes diagnósticas, todo lo que tiene que ver con paraclínicos, contrata con su integración vertical pagándose lo que quiera esas imágenes diagnósticas, y al hospital le deja lo más difícil, las cirugías, los partos. Eso es una manera de quebrar el hospital, pero además no le paga. Y no estoy excusando la corrupción, pero el problema de la desfinanciación de los hospitales es mucho más complejo. Ministra, ¿dónde se va a quejar la gente? Porque en este momento la gente se queja en las EPS, ¿cierto? Si a la señora no le dan el tratamiento, la cita que no le corresponde, que nada, que se le demora, lo que sea. ¿Dónde van a hacer esas quejas? ¿En los CAPS o en dónde? Bueno, te voy a explicar algo. El principio teórico inicial de la ley 100 es que las EPS iban a ser el defensor del paciente frente al sistema. Y terminaron siendo los jueces de la República quienes hicieron eso. Hoy la gente se queja ante los jueces de la República de las EPS, todo esto se volvió, y se queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, porque eso que las EPS tenían que hacer no lo hicieron, terminó siendo lo contrario. La mayoría de tutelas hoy son contra las EPS. La salud es el derecho más tutelado en Colombia después del derecho de petición. Y la Superintendencia de Salud acumuló más de 1 millón de quejas el año pasado por no prestación de servicios de salud, 350.000 suplicando por su vida. ¿Dónde se va a quejar la gente en el actual sistema? Igual, en la Superintendencia de Salud. Nosotros creeríamos que, sin perjuicio de la tutela debe continuar porque es un derecho constitucional y en ningún momento este proyecto de ley pretendería, ni mucho menos, reformar la tutela, pero no deberían ser los jueces de la República los que resuelvan los problemas de salud, debería ser el sistema. La superintendencia tendría que tener un mecanismo de 72 horas, rápido, mínimo, para resolver las quejas de la vida de la gente. Y por eso el proyecto de ley tiene un capítulo para fortalecer, descentralizar la superintendencia para que pueda hacer una labor de ponerse al servicio de los pacientes. La función constitucional de la superintendencia es ponerse al servicio de los pacientes y la ciudadanía. Pero la gente puede seguir apelando a la tutela. Sin embargo, el proyecto de ley diseña diversos mecanismos de participación. Los consejos nacionales, municipales y departamentales, que los creó la ley 100, de hecho. Retomamos lo de la ley 100, donde participan las diversas organizaciones de la sociedad civil, de los trabajadores, de los pacientes, de las veedurías, para discutir las políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal. Es el principio de la participación ciudadana que permite que la gente esté cerca al sistema, que le pueda exigir, que le pueda hacer control social. Eso fue una idea de la ley 100 que se malogró por el camino y que nosotros quisimos retomar. Ministra, sé que usted tiene una enorme confianza en este proyecto de ley, que se convierta en ley de la República y que dé muchas posibilidades a los colombianos, pero me surge una inquietud. Si esta es una reforma tan buena, ¿por qué siguen manteniéndose regímenes especiales para colombianos que parecen ser distintos? ¿Por qué quedan por fuera los maestros, las fuerzas militares, Ecopetrol? ¿Por qué no todos juntos bajo el mismo paraguas?
Por una situación, porque una persona que tenga un régimen especial no va a decidir pasarse al régimen nacional si este no funciona. Hay una crítica muy fuerte de los regímenes especiales frente al sistema nacional que tenemos en la actual. Tú tienes que reformar primero este sistema que garantice el derecho, que la gente se sienta segura para que alguien de un régimen especial que de alguna manera goza de unos privilegios pueda decir, venga, sí, igualémonos. Entonces nos parece que primero tenemos que adelantar una discusión sobre el sistema nacional y luego vendría ya la discusión de los regímenes especiales, que por cierto desde el punto de vista político involucra otros ministerios, porque los regímenes especiales están adscritos a cada uno de los ministerios del ramo y no son competencia del Ministerio de Salud. Ministra, usted hizo ya alguna referencia a esto, pero me parece que también es uno de los grandes problemas del sistema y además creo que es una cosa que reconocen todos los actores. Faltan especialistas en Colombia. ¿Eso lo atiende la reforma? ¿Hay algo que se pueda hacer en ese sentido? Porque tener muchos centros de salud sin que haya la gente que los atienda, pues es un poco como una suma cero. Bueno, en este momento no sabemos cuántos especialistas se requieren en Colombia. La reforma sí tiene incentivos para la formación especializada, pero eso depende del modelo de atención. Porque en un modelo de atención donde el paciente, donde no hay prevención, todo el mundo llega a la enfermedad, donde no hay un trabajo del nivel primario con el paciente, con el ciudadano, pues todos los pacientes van a terminar donde el especialista. Yo soy especialista, he estado ejerciendo toda mi vida la psiquiatría, pues desde que me gradué de psiquiatra, y pues un sistema de salud donde un psiquiatra está mensualmente atendiendo un duelo, mientras el que tiene la psicosis está esperando citas pues a 6 meses, pues es un sistema que va a requerir mucho más especialistas, porque es un sistema que todo lo resuelve en el nivel especializado. La atención primaria de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y los grandes expertos en sistemas de salud, plantea que la mayoría de problemas de salud se resuelven en el nivel primario. Y quizás ahí sí necesitas una avanzada de algunos especialistas que hagan un trabajo ambulatorio, como los médicos familiares, los ginecólogos, los pediatras, los psiquiatras. Entonces, en ese sentido, cuando tú pones a funcionar un modelo, un sistema de salud en función de la atención primaria de salud, habría que volver a cuantificar entonces sobre ese modelo cuántos especialistas se requieren, porque en un modelo como el actual pues se requieren todos los especialistas del mundo, porque como no se previene la enfermedad, todos vamos a llegar al especialista. Ministra, una duda jurídica que tiene mucha gente desde hace días. ¿Esto no debería ser tramitado como ley estatutaria y no ordinaria? Es decir, la reforma toca aspectos que son fundamentales del derecho a la salud, no se podría tramitar en extras. ¿No cree que haya va a haber un problema grande jurídicamente hablando? No. Esto ha sido consultado con los más excelsos constitucionalistas de este país. Esto es una ley ordinaria. En Colombia ya hay una ley estatutaria en salud 1751-2015. Esta ley ordinaria se inspira en esa ley estatutaria, cita a esa ley estatutaria, pero no es una modificación de la ley estatutaria. Tan no es una ley estatutaria que es una ley que reorganiza aspectos financieros, de prestación de servicios, aspectos de estructura de un sistema. Entonces, en ese sentido, esta es una ley ordinaria con toda la claridad, porque eso fue consultado bastante. Oiga, ministra, hay una cantidad de funciones extraordinarias para el presidente de la República. Estaba viendo que trinó Juan Manuel Galán lo siguiente: ¿para qué la reforma si en el artículo 151, numeral 4, le entregan facultades extraordinarias al presidente para que haga lo que quiera con la salud pública? ¿Eso es un gorila? No necesariamente. Lo que pasa es que este es un proyecto de ley que toca muchos temas. Son 18 capítulos porque es una reforma estructural del sistema. Tú no puedes resolver asuntos reglamentarios todos en el Congreso. Pues imagínate un proyecto de ley de 1.500 páginas, 1.500 artículos. Eso es un imposible democrático. Entonces, en ese sentido, el Congreso fija las prioridades generales, da las directrices y el gobierno tiene que entrar en un proceso de reglamentación porque si no se vuelve imposible la discusión parlamentaria. Eso ocurre de manera permanente con las leyes. En salud, permanentemente, el Congreso da facultades extraordinarias para que defina el modelo de atención, porque imagínate el Congreso de la República definiendo el detalle de cuántos médicos, cuántas enfermeras, a dónde deben ir, cuáles son el tema epidemiológico. Son asuntos de muy de detalle que harían inviable el proceso democrático en una institución como el Congreso de la República. Me escribe Alberto Mendoza, profesor de medicina. Dice, veo en los estudiantes de casi todas las universidades pues que la educación no siempre es la mejor. Ya no son médicos cirujanos, son tecnólogos médicos que no resuelven prácticamente nada.
¿será que con este tipo de personas que son muy respetables y tienen buena voluntad, pero no toda la preparación para los grandes casos, vamos a resolver los problemas de la salud? ¿Qué decirle a este profesor de medicina? Bueno, yo he tenido una conversación con las facultades de medicina, con los gremios de la educación, con los rectores de las universidades, y hemos conversado pues que evidentemente la reforma abre una discusión al interior de las universidades sobre la vocación de formación de los médicos y el personal de la salud, las enfermeras. Los médicos no hemos sido formados en atención primaria en salud, porque si algo hizo este sistema fue quitarle lo que nosotros denominamos capacidad resolutiva al médico. Es decir, que el médico pueda resolver allí porque el sistema obliga que hasta lo mínimo lo tenga que mandar al especialista. Eso es absurdo. Entonces, en ese sentido, el sistema educativo, si se aprueba esta reforma, tendrá que abrir una discusión sobre la formación de los médicos con capacidad resolutiva y con vocación de atención primaria en salud, porque evidentemente hay una amnesia histórica de 3 décadas en Colombia de eso, porque no se ha hecho, no ha sido sistémico. El personal se ha formado en un sistema de salud hiperespecializado y eso implica unos retos enormes para la educación superior en Colombia. Ministra, pues usted ha sido muy gentil, muy amable con la enorme audiencia de Caracol Radio. Nos parece valiosísimo este ejercicio que hemos hecho con usted hoy al aire, en el cual se van despejando algunas de las inquietudes, se crean otras que es muy razonable, y ya volveremos a hablar con usted y estaremos pendientes del debate en el Congreso. Antes de despedirla, Vanessa, que usted le quiere hacer una última pregunta a la señora ministra. Sí, señora ministra, porque obviamente pues en medio de todas estas conversaciones que han tenido ustedes en torno a la reforma, hay un jugador muy importante que fue ministro de Salud durante 6 años, ¿cierto? Que es Alejandro Gaviria. Lo que me dicen es que hay adentro mucha inconformidad porque los planteamientos que se hicieron durante todas estas semanas no entraron en el proyecto final y que incluso se le ha enviado ya la información al presidente diciendo, bueno, esto está realmente muy complejo, se lo ha enviado al comité político, queja diciendo, miren, hicimos unas propuestas y no entraron al proyecto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de incómodo allá adentro? ¿Qué es lo que siente usted? No, esto se ha conversado mucho, se recibieron recomendaciones, las recomendaciones que se hicieron fueron acogidos y fueron tenidos muy en cuenta en el capítulo de la transición y evolución del sistema de salud. Yo creo que ahí se consideraron muchos de los aspectos que yo creo que es importante. Es importante, digamos, los planteamientos que allí se hicieron, eso fue avalado por el presidente. Pues de esto, como ustedes vieron ayer, el proyecto de ley fue radicado en cabeza del presidente, conmigo, pero también todos los ministros. Y creo que eso es propio de la democracia y también de un gobierno de coalición, y una coalición muy, muy diversa. Fíjese, por ejemplo, que cuando se radicó la reforma tributaria, yo tuve inconformidades frente al tema de los impuestos saludables. Expresé también al interior del Consejo de Gobierno mis inconformidades frente al tema, envié bastantes mensajes al ministro de Hacienda, pues, pero finalmente es una discusión que él tenía que enfrentar en el Congreso de la República, él era el vocero, pero eso no obsta pues que nosotros tengamos discrepancias y las podamos expresar, y eso se abrió el espacio, hubo muchas horas de discusión y se recogió lo que se consideró conveniente en el tema de la transición y en el tema de cómo podía las EPS que funcionan participar del nuevo sistema. Ministra, ¿y está dispuesta al diálogo, al debate? ¿El gobierno está dispuesto a ceder en el Congreso si hay cosas que parecieran no ser las mejores para los colombianos y se llega a ese entendimiento? ¿O esta reforma el gobierno quiere que se la aprueben así como está? No, obviamente el Congreso es un escenario democrático y todos entendemos de que después de que se presente una reforma pues surge una discusión donde van a haber modificaciones. Pues a nosotros lo que sí nos interesa es que haya un cambio, no que todo quede igual, que haya un cambio que sea el mejor para los ciudadanos. Si hay una argumentación respecto a errores, equivocaciones que nosotros tengamos y que tengamos que mejorar, eso no tiene ningún problema. Nosotros queremos lo mejor de lo mejor para este país y sí queremos hacer un llamado a despolarizar este debate. Lo que está por encima es la vida de los colombianos, que es un valor supremo, es la vida de los colombianos. Esto no debería estar revestido de pugnacidades políticas, de ataques personales. Es un llamado a hacer un debate muy sereno, tranquilo y respetuoso, porque es la vida de los colombianos lo que está aquí en juego. Así es, ministra, es la vida de los colombianos y el futuro de todos ellos que a través de Caracol Radio la han podido escuchar con claridad, con sinceridad, con las explicaciones del caso, y seguiremos con este diálogo, ministra, para el bienestar de todos los colombianos. Muchas gracias por estar con la audiencia de 6 AM.